Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Aprovechando que hoy no llovió, vamos a tener nuestra siguiente fuente particular de las obligaciones, que es el enriquecimiento sin causa o también conocido como enriquecimiento ilegítimo. Voy a leer el artículo 1882 del Código Civil, que establece que el que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida en la que él se ha enriquecido. Es decir, es el enriquecimiento experimentado a costa del sacrificio de otra persona, y ese enriquecimiento injustificado debe tener una razón jurídica que lo explique. De lo contrario, pues no podría proceder el que alguien se estuviera enriqueciendo, estuviera aumentando su patrimonio a costa de empobrecer a otros sin motivo, sin una causa realmente que lo justifique. Es decir, el derecho impone al beneficiado la obligación de restituir el importe de su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento ajeno. Pero para poderlo comprender a cabalidad, vayamos a un ejemplo. Imaginemos que yo empiezo a construir una casa sobre un predio ajeno, pero que es contiguo al mío. Es decir, en principio yo estoy actuando de buena fe, en la ignorancia, ya que por error consideré que ese terreno, ese predio, esa porción del terreno contiguo es propio, pero el terreno no es de mi propiedad, y entonces la edificación, la casa levantada en él, en realidad, ¿qué pasaría con ella? Pasaría al dominio del otro por el derecho de accesión. Esto ustedes ya lo tienen claro porque lo vimos en clase en el curso pasado, pero vamos al 886 del Código Civil, que establece que la propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Este derecho se llama accesión. Y el artículo 895, por su parte, establece que todo lo que se une o incorpora a una cosa, lo edificado, lo plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que dispone en los artículos subsecuentes. De tal manera que podemos afirmar que se trata de un hecho jurídico que engendra a cargo del beneficiario, es decir, en el ejemplo del dueño del terreno, la obligación de devolver el importe del beneficio o el monto de mi pérdida, y entonces yo adquiero el derecho a ser resarcido precisamente de esa cuantía. Y el medio para lograrlo es la acción romana, que proviene desde el derecho romano, que se llama in rem verso, o acción de enriquecimiento sin causa, y esta, para que prospere, debe cubrir básicamente 4 requisitos. El primero de ellos es: el hecho debe producir el enriquecimiento de una persona. Número 2, esto debe ocasionar el empobrecimiento de otra. Número 3, debe existir una relación causal entre estas. Y número 4, no debe existir una causa que justifique el enriquecimiento ni el empobrecimiento. Dicho en otras palabras, este enriquecimiento produce una transferencia de bienes, de servicios o beneficios de un sujeto a otro, a causa de una conducta o incluso de un hecho jurídico natural. Ustedes seguramente tendrán en la mente lo que estudiamos en nuestro curso pasado, que es la avulsión. Por avulsión puede suceder. Y también hay que precisar que la ausencia de causa jurídica
es la inexistencia de una norma de derecho que pudiera en todo caso legitimar la transferencia patrimonial. Pero imaginemos, para tenerlo todavía más claro, vayamos al ejemplo de la donación. ¿En la donación hay enriquecimiento de otro? Sí, sí hay un enriquecimiento. Pero la gran diferencia es que en la donación no hay un enriquecimiento ilegítimo. ¿Por qué? Porque si bien el donante está enriqueciendo, está aumentando el patrimonio del donatario, este enriquecimiento que se genera es voluntario por parte del donante y vaya que existe una causa. Esta causa, ¿cuál es? ¿Cómo la conocemos? Como el contrato de donación, que ya vimos que es un contrato bilateral que además tiene la característica de ser gratuito. Pero ¿cuáles son sus efectos? Los efectos del enriquecimiento sin causa. El primero de los efectos es que el favorecido deberá restituir su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento experimentado por la otra parte. No deberá pagar más que su incremento patrimonial, aunque la pérdida sea muy superior. También hay que decir que el otro efecto es que es una acción restitutoria, es decir, es estabilizadora del equilibrio económico que se ha afectado por el tránsito injustificado de bienes y no se trata de una medida reparadora de todo el daño o de la pérdida que se ha resentido en el patrimonio. Pero puede suceder que el beneficiado permite conscientemente que alguien se sacrifique sin causa en su beneficio, es decir, obra de mala fe quien pretende obtener un provecho injusto en detrimento de un tercero. Comete entonces un hecho ilícito y queda obligado a indemnizar todas las pérdidas sufridas por la víctima. Esto es, deberá reparar todos los daños y perjuicios causados y no solo el importe de su ganancia. Dicho en otras palabras, la fuente de su obligación de restituir no es ya el enriquecimiento sin causa, sino estamos ante la presencia de un hecho ilícito y ello genera otras consecuencias. Pero vamos a enunciarlo de una forma distinta. Enriquecimiento sin causa genera un efecto restitutorio. El hecho ilícito genera un efecto reparatorio. Pero esto nos conduce obligadamente al estudio de lo que se conoce doctrinalmente como pago de lo indebido, que de por sí es una noción que puede generar un poco de confusión, porque ¿cómo es posible que el Código Civil regule el pago de lo indebido? Sería mucho más preciso establecer el pago de lo no debido, porque lo indebido no se debe pagar. Pero bueno, es un tema que abordaremos en nuestra próxima cápsula y espero que estén atentos y que sigan estudiando porque se acerca el examen. Muchas gracias, alumnos. Bonita tarde, aprovechando que no llovió.